Continuamos con la segunda parte del libro de Zacarías. Ya la semana anterior se compartió la primera parte de Zacarías y hoy vamos a tratar un tema en base a la promesa de restauración con proyección del reino. Y para eso vamos a estar compartiendo en Zacarías la promesa de restauración con proyección del reino. Por supuesto, ya se ha estado compartiendo el libro de Zacarías la semana anterior y hemos estado meditando en los primeros capítulos. Ahora vamos a ver que la verdadera restauración empieza dándole un giro a la vida. La verdadera restauración empieza volviéndonos de corazón a Dios. La verdadera restauración empieza cuando nos humillamos en la presencia de Dios y hay un quebranto en nuestro corazón, entendiendo nuestra condición de pecado, entendiendo nuestra forma, muchas veces con ese doble estándar de vida que llevamos allí en lo secreto de nuestro corazón, simplemente condicionados y estructurados a una manera religiosa externa. Y el pueblo de Dios también vivió esa realidad. El pueblo de Dios también vivió esa experiencia y Dios tuvo que sacar a esa nación, llevarlo al cautiverio por 70 años. Y por profecía de Jeremías se dijo que 70 años después el pueblo de Israel volvería a la nación. Y allí vamos a estar hablando que tiene que ver con la restauración y lo vamos a ver desde 3 puntos. Promesa de restauración con proyección del reino. El reino está cerca. El reino ya está, pero todavía. Ya está, pero todavía no vemos la realidad del reino. Todavía vemos injusticia, todavía vemos inmoralidad, todavía vemos abuso, todavía vemos tiranía, todavía vemos ahí corrupción total por doquier. Y esta es la experiencia y esta es la realidad, pero hay una esperanza y hay una promesa del cual quiero compartir en este día y lo vamos a ver entonces en 3 aspectos. La restauración de la religiosidad a la verdadera vida espiritual. Religiosidad, entonces, la restauración de la verdadera religiosidad a una verdadera vida espiritual. Y para eso les pido que me acompañen a Zacarías, el capítulo 7, los versículos 4 y 5. Miren lo que nos dice ahí el texto. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes. Interesante, a todo el pueblo, pero también a la casta religiosa, al grupo élite de la religión, a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Vemos entonces una demanda de Dios y esta verdadera restauración empieza por una transformación en el corazón, donde muchos de nosotros podemos estar condicionando nuestra vida de fe simplemente a prácticas externas de religiosidad, viniendo a los cultos solamente, satisfaciendo nuestro oído con escuchar la palabra de Dios, pero inmediatamente termina este servicio, cruzamos el umbral de esta puerta y el corazón nuestro vuelve a reinar el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la vanidad, y se manifiesta lo que realmente hay en nuestro corazón, viviendo este doble estándar, viviendo esta doble moral, caminando realmente para que el siguiente fin de semana volvamos al culto. Sin embargo, cuando enfrentamos la realidad y enfrentamos los desafíos diarios de la vida, con nuestros compromisos, con nuestros trabajos, en nuestros estudios, vemos entonces que vez tras vez vamos transgrediendo la ley de Dios, quebrantando los principios de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos, esa restauración no solamente tiene que ver con una realidad objetiva de, por ejemplo, la reconstrucción del templo de aquellos tiempos, sino también con la esperanza de la promesa del reino.
que empieza en el corazón. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Miren lo que la palabra de Dios nos dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente. En realidad esta es una prioridad en tu vida. Jesucristo está en el centro de tu corazón. Él gravita tus afectos, tus pensamientos, tus sentimientos, tus motivaciones, tus actitudes, las decisiones que tomas ahí en lo secreto donde nadie te ve. Jesucristo es el Señor. Él es el que reina en tu corazón. Y esto es un diagnóstico que tenemos que hacernos todos nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y por supuesto, la religiosidad externa era un problema serio, pero en el corazón de cada uno de ellos había sequía. Una sequía. Era como la tierra cuarteada por el sol, donde solamente se esparce polvo. Muchas veces el corazón de cada hijo de Dios es así, seco, cuarteado por el sol, donde hay sed. El Señor Jesucristo, en una fiesta religiosa muy popular de su tiempo, la fiesta de los tabernáculos, allí donde habían miles de personas, estaba abarrotada ese lugar. Y el Señor Jesús se pone de pie, levanta su voz y dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿por qué es que esta gente que estaba en esta fiesta religiosa, el Señor Jesucristo les ofrece verdaderamente lo que puede satisfacer, lo que puede llenar el corazón? Porque el corazón de estas personas estaban secas. Y el Señor les dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ese flujo de la obra del Espíritu Santo, trayendo al corazón paz, gozo, contentamiento, satisfacción, saberte pleno, aunque realmente puedas estar en quiebra en tu negocio, pero tú sabes que en tu corazón tienes paz. Y esto es lo que el pueblo de Israel estaba experimentando. Y esto es lo que muchos de nosotros también podemos estar experimentando. Y el Señor conoce el corazón, conoce tu corazón, conoce mi corazón, cómo está tu estado espiritual y moral. Y para poder ser partícipes del reino, necesitamos hacer un giro en la vida, hacer un cambio radical, tomar decisiones firmes en nuestro corazón, donde decidimos poner a Jesucristo en el centro del corazón, donde reconocemos que Él es el Rey de nuestra vida, el soberano de nuestras decisiones, de nuestras inversiones, de nuestros negocios, de nuestras relaciones. Él es el Señor. Mientras no haya este cambio radical en nuestro corazón, seguiremos acomodándonos a la estructura religiosa de una práctica externa, fría, litúrgica, mecánica, pero que en el corazón hay un gran vacío, pero en el corazón hay una gran insatisfacción. Y esta es la promesa de la restauración. El capítulo 8 de Zacarías, los versos 1 al 8. Miren lo que nos dice ahí la palabra. Zacarías 8, versículos 1 al 8. Dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.
Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. En verdad y en justicia. No el Dios de los que invocan Señor, Señor, pero que el corazón está lejos de Dios y no hacen lo que la palabra de Dios establece, sino aquellos que simplemente de los labios para afuera mencionan al Señor, pero que en el corazón está vacío, el corazón está seco, el corazón no gobierna a Jesucristo. Pero el Señor dice, miren en el verso 3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Aquí vemos entonces en el que la propuesta de la restauración es volverse a Dios, a vivir una relación íntima de comunión, donde la presencia de Jesucristo esté gravitando en el centro de tu corazón, y allí en tu corazón levantes el altar de la gloria de Dios por medio del gobierno de Jesucristo como Señor y Salvador de la vida de todo hombre y toda mujer que se precia y que se dice a sí mismo ser cristiano. De lo contrario, vivimos esta realidad de sequía, de una religiosidad mecánica, de una religiosidad litúrgica, solamente de asistencia a cultos. Y esta es una experiencia dolorosa y es un drama para la vida. Pero además, miren lo que nos dice allí Ezequiel. Frente a esta realidad, el profeta Ezequiel está profetizando allá en el cautiverio, en Babilonia, con el pueblo que ha sido llevado cautivo, y ese pueblo está viviendo el drama de la opresión, ese pueblo está viviendo el drama del abuso, del maltrato, del vejamen. El pueblo de Dios viviendo la crisis por causa de su pecado, porque le habían dado la espalda a Dios. Y en sus corazones, cuando Jesucristo no gobierna, se levantan ídolos. Y la idolatría fue un problema serio para Israel. La idolatría, como cuando Jesucristo no está en el centro de tu corazón, también tú y yo somos propensos a levantar ídolos en nuestro corazón. Y ese es un pecado grave que trae consecuencias espirituales y morales de manera negativas. Y vemos ahí entonces lo que el profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 36, unos libros atrás. El capítulo 36, miren los versículos 25 y 27. Ezequiel 36, 25 y 27. Allí el profeta está diciendo algo sorprendente, algo que probablemente él ni siquiera lo había entendido todavía lo que estaba diciendo, porque la experiencia del Espíritu Santo en la vida de la persona se manifestaba de una manera externa. Venía el Espíritu en aquellos tiempos para estar sobre ellos, principalmente sobre ciertos funcionarios que cumplían actividades dentro del pueblo de Israel, como por ejemplo los reyes, como por ejemplo los sacerdotes, los profetas. El Espíritu venía y moraba sobre ellos. Y si ellos quebrantaban la ley de Dios y ellos pecaban contra Dios, el Espíritu Santo se retiraba. Y otra vez vivían la experiencia del drama, que es lo que le pasó realmente a Saúl, el primer rey, y es lo que le pasó a David. Por eso David en el Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no lo quites. Y vemos
que el Espíritu en esos momentos venía y se manifestaba de esa manera. Pero lo que el profeta está diciendo es algo sorprendente. En el capítulo 36, los versículos 25 al 27, miren lo que dice allí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vemos en primer lugar la promesa, lo que está diciendo el profeta Ezequiel aquí. Os daré, dice, corazón nuevo en el verso 26. Y además dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora, miren, la palabra espíritu en el verso 26 está escrito en minúscula o en mayúscula. El verso 26, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está entonces en minúscula, hablando de un cambio de motivación, de actitud, de anhelos, de deseos, donde antes tus motivaciones, tus deseos y tus intenciones eran gobernadas y guiadas a tu autosatisfacción, a tu autogratificación, al placer, al pecado, a la inmoralidad, y tras ella corríamos. Y esos eran los impulsos de nuestro corazón que nos gobernaba antes de venir a Cristo. Pero ahora dice, cambiaré tu corazón, te daré un nuevo corazón, pondré nuevas motivaciones, anhelos, deseos, gustos, intereses, preferencias, prioridades en la vida. Lo haré yo, dice el Señor, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y cada uno de nosotros sabemos. Pero además, miren lo que nos dice allí en el verso 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Está con minúscula o mayúscula? Con mayúscula. Hablando de lo que en ese momento era inconcebible. No se podía entender esta experiencia. ¿Cuándo se cumplió y se llevó a cabo esta realidad? Allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el Pentecostés. Allí 120 hombres estaban orando y esperando la promesa del Padre. Y aquel día el Espíritu Santo fue derramado con poder, donde se manifestaron señales, prodigios, milagros, y cada persona que estaba allí orando empezaron a hablar en lenguas según las nacionalidades de las personas que estaban en ese momento presentes, en esa fiesta religiosa, y hablaban, dice la palabra, de las maravillas de Dios. Y la gente le escuchaba, y a partir de ahí el Espíritu Santo vino para morar dentro del corazón de las personas. El reino de Dios, dijo Jesucristo, se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya está, pero todavía no vemos toda la plenitud del reino, pero empieza como una semilla pequeña a cultivarse en el corazón, en el interior de cada uno de nosotros. Y de esta manera, cuando compartimos el evangelio, esa semilla se esparce y el reino de los cielos va extendiéndose y va influenciando, llenando y transformando los corazones, las vidas de las personas, como fue con tu vida y fue con mi vida cuando escuchamos por primera vez el evangelio. Y esta es una experiencia que sucedió allí, en Hechos de los Apóstoles. Vino el Espíritu Santo para morar y habitar de tal manera que la palabra de Dios nos dice que ahora nuestros cuerpos, ¿qué cosas son? Templos del Espíritu Santo, sagrados, le pertenecen a Dios.
por lo cual cada día los miembros de nuestros cuerpos deben ser consagrados, rendidos, entregados voluntariamente, diciéndole: Señor, toma tú el gobierno, toma tú el control de mis pies. Así como antes cuando corría aceleradamente para pecar, así, Señor, que mis pies corran para anunciar la paz del reino de Dios a través del evangelio. Así como mis ojos antes veían lo indecente y lo inmoral, hoy, Señor, hago pacto con mis ojos y te los consagro para mirar a través de las personas la belleza del amor de Dios en la vida de cada persona y verlas como imagen y semejanza de Dios. Y de esta manera, así como mis labios se abrían con apresuramiento para blasfemar, para mentir, para hablar mal de mi prójimo, hoy, Señor, que mis labios sean instrumento para bendecir, para edificar, para contribuir a la paz a través de mis palabras. Y esto es realmente lo que el Espíritu Santo puede hacer genuinamente en el corazón cuando reconocemos que el gobierno y señorío de Jesucristo está en el centro de la vida. Es el Rey, es el soberano, es Dios gobernando allí en la vida. Empieza entonces la verdad y el principio del reino con un cambio, volviéndonos a Dios. Donde empezamos una relación donde Dios se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Él voluntaria y conscientemente, reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad de pecadores y diciéndole: Señor, te necesito, toma mi vida, toma mi corazón. Yo no puedo vivir la realidad del reino, es imposible para mí hacerlo. Miren lo que dice en el verso 27 de Ezequiel. El capítulo 36 dice ahí: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y las pongáis por obra. ¿Quién lo hará en nosotros? Es imposible. La gente dice: es difícil ser cristianos. No, es imposible. No podemos vivirla. Está por encima los estándares de la ley de Dios que expresan el pensamiento y la santidad de Dios. Es imposible para el humano. Si es que el Espíritu Santo no viene y toma el control de tu corazón y Él mismo te lleva y te guía a toda la verdad para que vivas la realidad de la verdad a través de la ley y el Evangelio de Jesucristo. Y es posible solamente a través del Espíritu Santo. De lo contrario, viviríamos una vida de derrota interna, de fracaso, simulando externamente una piedad y un bienestar, pero que en el interior tú sabes que lo oculto y lo vergonzoso se vuelven un drama en tu interior, en un llanto y en un dolor silencioso. Y allí en tu corazón gimes porque no hay satisfacción. Este cambio lo opera Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él estuvo aquí, Él murió por nuestros pecados, Él ascendió. Y cuando Él ascendió, prometió que vendría el Espíritu Santo, y allí estaban los 120 orando y esperando la promesa, y ese día el Espíritu fue derramado para habitar en cada hombre y en cada mujer que reconoce por medio de la fe a Jesucristo como el Señor de su vida y le rinde toda su vida, y a partir de ahí empieza entonces el germen del reino para luego ser extendido. Y esta es la realidad de lo que Dios quiere hacer con la nación de Israel, pero también quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, la restauración de la religiosidad a una vida, a una verdadera vida espiritual. En segundo lugar, la restauración de la deshonestidad, de la corrupción a la verdadera vida de justicia. La verdadera vida de justicia. Vamos
a Colosenses, el capítulo 2, el versículo 6. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 6. Miren lo que nos dice allí la palabra de Dios. 2, 6 y 7 incluso. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice allí: por tanto, para cada uno de nosotros, miren, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, hablando al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios, ¿cuál es la demanda? A continuación, andad en Él. No anda en tus propios caminos. No dice anda en tus propios pensamientos, deseos, pasiones, criterios. Ya no eres tú, es Jesucristo, el Rey y el Soberano. Y ahora nos dice, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, en el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, arraigados y sobreedificados, hablando de dos figuras importantes de la agricultura y de la edificación, de las construcciones. Y nos dice que la vida nuestra, el corazón nuestro, tiene que echar raíces en lo profundo del amor de Dios, en el secreto de nuestro Dios, en esa intimidad de comunión con Él. Allí, a través de la palabra y la verdad de Dios, la vida nuestra tiene que echar raíces en Jesucristo. De lo contrario es imposible, porque la mente nuestra está gobernada por la vanidad, por la soberbia, por el orgullo y la cultura que permea y llena nuestra mente y nuestro corazón. Hay que desarraigarla para empezar a arraigarnos en la fe, profundizar con los pensamientos de la palabra de Dios en la mente para que haya una restauración. Y además dice sobreedificados. Sobreedificados, la fe tuya y la fe mía se consolida, se edifica y crece, estableciendo como piedra angular de la fe a Jesucristo, nuestro Señor, el fundamento de la vida. Y sobre Él, la vida nuestra y la fe nuestra empieza a crecer como un edificio que crece. Pero cuando hemos echado raíces en la palabra de Dios y cuando la vida tuya y la vida mía se establece en la persona de Jesucristo. Y luego miren lo que nos dice en el verso 7, confirmados en la fe. ¿Quién es el que confirma que estamos en la fe? ¿Cómo se confirma que tú eres un hijo de Dios? ¿Cómo se confirma que tú eres un hombre de fe, que tú eres una mujer de fe? Realmente, ¿quién es el que da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios? Realmente el Espíritu Santo es el que va confirmando tu fe ahí en el interior de tu corazón, confirmándote que tú eres un hijo, eres una hija de Dios por las evidencias y el fruto que empieza a manifestarse en el interior de tu corazón. Como lo vamos a ver, sobreedificados, dice en la fe, en el verso 7, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, en acción de gracias. Qué tremendo, realmente. Pero, sin embargo, somos seres, ¿qué es lo que nos falta? Cuando se abren nuestros labios, solamente muchas veces es para quejarnos, reclamar y protestar. Muy pocas veces para decir gracias, Señor, por este plato de comida que me das. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por el trabajo. Y siempre estamos quejándonos, reclamando, exigiendo, y hay un malestar en nuestro interior. Pero acá dice abundando en acciones de gracias, que es las evidencias del fruto del Espíritu que empieza a poner en tu corazón un contentamiento, una satisfacción, que puedes estar allí
muchas veces con un pan y mantequilla comiendo, pero tu corazón rebosando de la alegría y de la paz de Dios. Y eso es lo que certifica, avala, y eso es el medio para confirmar tu fe en Jesucristo. En contraste con aquellos que pueden tener un banquete en la mesa, pero con corazones tristes, apagados, secos, llenos de amargura, a pesar que pueden tenerlo todo. Y esta es la diferencia, cómo se va confirmando la fe del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Y vemos ahí entonces lo que el Señor nos dice, pero cuando empieza un proceso, cuando tú tomas esta decisión de empezar tu vida, un cambio, esa vida tienes que profundizarla en la sencillez del Evangelio, con la actitud correcta de decidir en tu interior, de querer honrar a tu Señor y obedecer su palabra, cueste lo que te cueste, porque este es el costo de ser discípulos de Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Ante un mundo que va contra Dios, y la vida nuestra sería como el salmón, que nada contra la corriente de este mundo que te dice, no seas tonto, vívela de esta manera la vida, aprovecha estas oportunidades. Y muchos de nosotros caemos en esta efímera, ¿no?, fugaz alegría y satisfacción, para empezar a tener serios problemas en nuestro interior de carácter moral y de serios problemas psicológicos, realmente, por buscar lo rápido y fácil y no estar dispuestos a sacrificar y renunciar lo que los deseos de tu corazón te reclaman y te exigen, para decir, hoy he decidido buscar a mi Dios, cueste lo que me cueste, haya lo que tenga que hacer o pensamiento que me dé vuelta en la cabeza y me diga, pero mira, estás ocupado, mira, no has hecho la tarea, mira que no has pagado acá, mira que tienes que ir a hacer esto, porque cada vez que quieres tomar esta decisión, alguien empieza a poner en tu mente este tipo de inquietudes. ¿Cuál es el propósito? Que tu vida sea superficial, externa y religiosa. Y este es un problema serio. Sin embargo, en Zacarías, el capítulo 8, los versículos 9 al 17, miren lo que nos dice, cuál es la restauración que Dios quiere hacer después de ese gran cambio de volvernos a Dios. Dios empieza un proceso de trabajar en el corazón nuestro para santificarnos. Y en el verso 9 al verso 17 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hay que subrayar aquí y hay que poner nuestra atención. Miren lo que dice: hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad
según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. La mentira, el falso juramento, el pensar mal de nuestro prójimo, esa actitud en nuestro corazón. La mentira hoy se está normalizando en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros círculos sociales, en nuestro trabajo, en la iglesia. Se está casi normalizando, ya no nos escandaliza la mentira y nos tenemos un montón de excusas, pero a través de la mentira. Y la mentira está a flor de nuestros labios. Inmediatamente echamos mano de ella para salir de cualquier situación que nos incomode, por supuesto. Y no queremos hablar la verdad. La verdad la maquillamos, la adulteramos, la escondemos. Y la mentira se está volviendo en el patrón de nuestras relaciones, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Acá en el verso 16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer para los hijos de Dios, para aquellos que viven dentro, inmersos en la experiencia del reino, porque la verdad es una manifestación del reino. La justicia es otra. Y ahí dice en el verso 16: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Allí la verdad tiene que ser esa evidencia, porque ¿quién es el padre de las mentiras? Satanás. Por supuesto, si de tu labio, como dice Santiago, no, hermanos míos, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Esto es imposible. De nuestros labios, por lo tanto, no puede fluir la mentira y la verdad cuando nos conviene o cuando no nos conviene. No, hermanos míos, diría Santiago, esto no debe ser así. Todo lo contrario. Vemos entonces estas evidencias que se van manifestando de todo hombre, toda mujer que forma parte del reino de los cielos, porque el reino se ha acercado a vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Se ha acercado, está allí en tu corazón, en el centro de tu corazón, a través de Jesucristo, el día que tú le rendiste tu vida. Y por supuesto, en ese día, tu corazón experimentó esa gran transformación de la inmoralidad, de la corrupción, del orgullo, de la soberbia, del hablar fácilmente mal contra los demás. Y ha habido una gran operación que lo hizo el Espíritu Santo en tu corazón, quitando ese germen de la corrupción y de la maldad por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, cuando trajo perdón a tu vida, y el Espíritu Santo cuando vino a ser morada ahí en tu corazón. Es la obra de Dios que empieza a hacer esta gran restauración, esta gran transformación, y vamos camino hacia ese reino que será en el futuro, donde la soberana justicia de Dios, de manera plena como la luz del mediodía, dice, brillará y se manifestará, pero empieza en el corazón tuyo y en el corazón mío, con las evidencias de la justicia, de la verdad, de actuar con rectitud de corazón. Y cuando actuamos con rectitud de corazón, tú puedes poner tu cabeza en tu almohada y dormir en paz, sin pastillas, sin ansiolíticos, sin necesidad de estar en el terapeuta, ahí contándole tus traumas complejos y problemas para que te adormezca unos días, para que otra vez te asalte la culpa, la vergüenza, el dolor, el sufrimiento, y esté una tortura en tu interior. Y como tercer punto, además,
Miren lo que nos dice antes de entrar a este punto, Romanos, el capítulo 14, 17 al 18. Romanos 14, 17 al 18. ¿En qué consiste el reino de Dios, el reino de los cielos? Según el apóstol Pablo, aquí en Romanos, miren, el capítulo 14 dice, el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. Justamente, antes que venga el fin, ¿cómo estará la gente? Dice, entregándose a la comida y a la bebida, poniendo en el centro de su corazón, viviendo para el deleite, la autogratificación, el placer. Pero cuando venga el Señor, dice, cuando se manifieste y venga a establecer su reino, toda la sociedad estará entregada a la comida y a la bebida. En contraste, el apóstol Pablo ahora nos dice en el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No está el sentido del placer, de la satisfacción, del orgullo para la vida en qué comí o cuán destacada es nuestra nación por su comida, sino en qué dice, en justicia, en paz, en gozo. Y Dios quiera que como cristianos estemos irradiando y proyectando desde el corazón redimido y transformado por la gracia de Jesucristo esa justicia, esa paz, ese gozo, donde los demás sean desafiados con sus vidas y entiendan que no consiste en cuánto tienes en el bolsillo para ser feliz o para tener paz, sino cuánto de tu corazón tiene Jesucristo su gobierno en tu vida. Cuánto de tu corazón. Y este es un desafío, y esta es una realidad. Allí en el verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El 18, miren lo que nos dice, porque el que en esto sirve a Cristo, hay dos efectos. En primer lugar, ¿cuál es el primero? Según el verso 18, que dice, agrada a Dios. Y en segundo lugar, ¿qué dice? Ahí está, y es aprobado por los hombres. ¿Qué dicen los demás de tu fe? ¿Qué dice tu familia en relación a tu fe? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo en relación a tu fe? ¿Qué dicen tus vecinos en relación a tu fe? ¿Qué ven los demás en tu vida? ¿Qué leen de tu vida los demás? ¿Que Cristo es el Señor? Y ese es un desafío que empieza entonces en este proceso de transformación en la vida, de restauración. Y para eso vino el Señor, a restaurar la vida. Y esto es una prioridad para la iglesia en estos tiempos. Y por supuesto, para terminar, la restauración de la esclavitud. La esclavitud como se encontraba política y socialmente y económicamente en ese tiempo Israel. Pero también en estos tiempos, esclavitud de nuestras pasiones, de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, sometidos y gobernados por las pasiones y por los deseos. Nos saca Jesucristo para renovar nuestra vida y llevarnos a vivir una verdadera paz y libertad. A una verdadera paz, a una verdadera libertad. Y esto lo vemos en Zacarías, en el capítulo 8, los versículos 18 al 19. Miren lo que nos dice Zacarías, los versos 18 al 19. Al contrario de lo que antes fue una carga, de lo que antes fue difícil. Uy, tengo que ir al ayuno. Uy, tengo que ir al culto. Qué pesado se hace. Ahora, todo lo contrario. Miren lo que dice el verso 18. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. Amad pues. Ya no es esa carga.
ese yugo pesado, ese yugo duro de venir al culto, muchas veces traídos a rastras o con manipulaciones. Mira, ¿qué te parece si vamos a la iglesia y hoy vamos a ir luego a comer a McDonald's, vamos a ir luego a comer el gran... Y la gente empieza a ser manipulada para traerlos a la iglesia. Dice, ya no, se acabó eso. En el corazón hay una nueva iniciativa, un nuevo corazón, un nuevo anhelo, donde ya no te tienen que traer manipulándote, convenciéndote, rogándote, sino de tu propia iniciativa y de tu propio corazón tú tomarás esta decisión. Y dice, el ayuno del cuarto, del quinto y del séptimo mes será para ti gozo y será para ti una fiesta, será para ti un tiempo de alegría, porque sabes que te privas de los alimentos para buscar el rostro de tu Dios y renuncias voluntariamente y en tu corazón disfrutas estar en la comunión con Dios y con tus hermanos en Cristo. Y se vuelve en un banquete en tu corazón. Cambia tu actitud, cambia tu percepción. Esa percepción dura, difícil, ahora cambia. Y finalmente, cuando hay ese cambio, mira lo que dice el verso 20 al 23 de Zacarías. Zacarías, el capítulo 8, 20 al 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de todas las lenguas tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. La evidencia de esa transformación dentro de la dinámica del reino, viviendo una vida contagiante, estimulante, desafiante, de ejemplo, donde los demás puedan decir, llévame a tu iglesia, necesito lo que tú tienes. Yo tengo dinero, pero no tengo la paz, no tengo el gozo. ¿Cómo puedes vivir alegre sin empleo? Yo tengo todo y estoy en fracaso, estoy en tristeza, con dolor en mi corazón, donde tengo que ir a mi terapeuta cada fin de semana para que me anime, me estimule, porque de lo contrario no sé vivir esta paz. Y la gente dice, cuando ve esto, se tomará de ti y te dirá, vamos. Hace muchos años tenía un amigo del cual en todo el vecindario la gente decía, no te juntes con él. Era evidente toda su expresión de vulgaridad y de grosero que era. Y por supuesto, era nuestro amigo. Y sí, cada vez que nos reuníamos tenía brillantes propuestas, obviamente de inmoralidad. Y eran brillantes, deslumbrantes, ¿no? Y siempre era el que iniciaba y proponía romper todo y de manera irresponsable entregarnos a hacer cualquier cosa. Aún sus pensamientos todavía los tengo y sus palabras en mis labios, en mi mente, recordándolo, lo que decía, y por supuesto, ninguno éramos creyentes. Pero yo ingresé luego a la universidad. Y como suele suceder cuando empezamos estos cambios de vida, vamos dejando estas amistades porque vamos empezando nuevas amistades dentro de la universidad, nuevos círculos de amigos, nuevas formas de relaciones, de fiestas, de actividades, y la vida de uno cambia normalmente cuando hace este proceso de ir a la universidad. Y dejé de verlo a esta persona casi un año, y un año después me vuelvo a encontrar y lo veo con una camisita blanca, impecable, con un pantalón azul,
con zapatos, con lentes, bien peinadito. Me llamó la atención y de repente pongo mi vista en su mano y tenía un libro negro y le digo, ¿y qué es esto? Ah, me dice, es una Biblia. ¿Una Biblia? ¿Estás estudiando para cura?, le digo. No, me dice, y me habló de Jesucristo. Me predicó el evangelio, no le entendí nada. Todo lo que me dijo, con todo su entusiasmo, no le entendí. Me fui a mi casa y por estas cosas de la vida, yo fui tomando malas decisiones en mi universidad. Empecé a relacionarme con otro tipo de gente que si estos ya me estaban diciendo qué cosas malas debía hacer, los otros ya me estaban empezando a decir qué peores cosas tenía que hacer. Y por supuesto, esa hambre de tener amigos, cuando uno viene de provincia y se encuentra con la realidad de la Gran Lima y quieres tener amigos, porque si no eres un NN, entonces muchas veces estás dispuesto a sacrificar todo con el propósito de tener amigos. Y eso me pasó a mí. Y me enganché con esa gente. Obviamente mi vida se transformó en todo un drama por las mentiras que tuve que ir. Para cubrir una tenía que inventarme otra mentira y para cubrir esa tenía que inventarme otra. Y de repente ya no sabía si mi mentira era la realidad o la realidad era una mentira, era una mezcla en mi cabeza. Eso me llevó a fuertes depresiones. Me sumergí en una depresión terrible y caí en cama. Y ahí estuve en la cama. Y ahí pensando en mi cama, donde me llevaron a un neurólogo y me empezaron a tratar y me daban pastillas para sedarme, tomaba triptanol, tomaba Frisium en aquellos tiempos y paraba toda la vida adormecido y durmiendo porque la culpa no me dejaba en paz. Y no pasaba de 19 años. Me acuerdo de este amigo y lo llamo y le digo, ven, visítame, quiero hablar contigo. Volvió a la casa, fue un domingo, y volvió a hablarme de Cristo. Tampoco le entendí nada. Pero él me dice, oye, hoy hay culto a las 6:30 de la tarde, vamos a mi iglesia. Por supuesto, le dije, vamos. Y vine con él, cuando era el auditorio allá, al costado. Y vine, y el pastor empezó a predicar ese día. Y cada palabra que el pastor decía, yo decía, este chismoso le ha contado mi vida. ¿Quién le mandó? Yo no le autoricé a que le cuente mi vida. Mi vida parecía que estaba siendo publicada en una pantalla. Yo estaba cada vez más y más que me hundía de la vergüenza. Y cuando el pastor invitó a pasar para tomar una decisión, primero levantar la mano y luego pasar a orar, él para que ore por nosotros, yo bajé mi mano y me senté. Y me sumergí ahí entre mis piernas y empecé a llorar. Y mi amigo me dice, ¿quieres ir adelante? No, le digo. Ya basta con toda la exposición para que ahora me vean llorando. No, ahí me quedo. Y me dijo, pero vamos, yo te acompaño. Y me acompañó y vine adelante. Me senté ahí delante y como un dique se abrió en mi corazón. Ese día lloré desconsoladamente. Y recuerdo que yo le decía a él, ¿ya se fueron todos? Yo no me muevo de aquí hasta que no haya una sola persona. Sí, me decía, está el hermano que limpia, Obed, en esos tiempos. Pero dile que se vaya, si no, no salgo. Tenía mucha vergüenza. Al domingo siguiente volví al culto, volví a pasar al frente. Al domingo siguiente volví a la iglesia, volví a pasar al frente. Y cada domingo estaba volviendo a pasar acá adelante. Y en esos años regalaban Biblias. Y un hermano me dijo, oye, no seas vivo, tú vienes por las Biblias acá. Pero cada semana me sentía más y más profundamente pecador. Y no dejaba de parar y de pasar adelante.
Y ese día le entregué mi vida a Cristo. Ese día el Señor lavó, salvó mi corazón. Fui a mi casa y le dije: mamá, estoy sano, no necesito más pastillas, no necesito más neurólogos, psiquiatras, no necesito más. Obviamente me miraron con mucha duda, mucha sospecha, porque ninguno había tomado decisión por Cristo en mi casa. Fui el primero. Y dijeron: este sí ya quemó cerebro, obviamente. Pero ese día yo sé que Dios transformó mi corazón. Ese día yo sé que Dios limpió mi corazón y lo cambió hasta el día de hoy. Dios también puede hacer ese cambio en tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Acompáñeme, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque solo tú puedes hacer realidad, tomar nuestras miserias, nuestro dolor, nuestra culpa, nuestro pecado y destruirlo por medio de la obra de Cristo en la cruz, para traer paz, gozo, esperanza por el Evangelio de Jesucristo. Tú eres poderoso, Señor, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú conoces la vida y el corazón de cada persona en este día, Señor. Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Perdóname, Señor. Pongo toda mi vida en tus manos. Te entrego mi corazón. Te entrego mis afectos. Te entrego, Señor, mis motivaciones más ocultas, mis deseos, mis gustos. Todo lo pongo delante de ti, Señor. Lléname de ti. Lléname de tu amor. Lléname de tu gracia, Señor. A ti te necesito, mi Dios. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.